Y vamos a guiarnos con lo que viene en el libro. Nos empieza a hablar, por ejemplo, de vectores en Rn. Vienen vectores en Rn. ¿Qué son esos vectores en Rn? Esos vectores en Rn son vectores en el espacio n-dimensional. ¿Sí? Esta parte se relaciona un poquito con física. Vamos a hablar de R2 y de R3. R2 viene siendo el plano cartesiano. ¿Sí? Los vectores en R2 pues son los puntos en el plano cartesiano. Y los vectores en R3 vienen siendo los puntos en el espacio tridimensional. Si se fijan, esto dista o difiere mucho del concepto de vector que hemos manejado, porque nosotros hemos estudiado el concepto físico de vector. O sea, para nosotros un vector es una entidad que tiene magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que conocemos de las magnitudes vectoriales de física. Y bueno, ahí podemos hablar de las fuerzas, podemos hablar, por ejemplo, del campo eléctrico, la velocidad, la aceleración, son vectores, pero son vectores físicos. ¿Sí? Aquí no vamos a analizar el concepto de vector desde el punto de vista de la física, sino desde el punto de vista matemático. Entonces, un vector matemático, vamos a verlo más adelante, es un elemento de un espacio vectorial. Pero para entender esto de los vectores matemáticos y de los espacios vectoriales, partimos de lo que conocemos. Y aquí hay que decir que conocemos el concepto físico. Entonces, vean, un vector en R2 es esto. Fíjense cómo los vectores los pone con negrita. Voy a acercar un poco más. Lo pone con negrita. ¿Sí? Y fíjense cómo lo pone como punto, no lo pone como los libros del Stuart o del Larson o ¿qué otro hay? El SEAL, ¿verdad? De cálculo, no utiliza esa notación. Esos libros, acuérdense que los vectores los representa con estos simbolitos, ¿verdad? Las componentes, cuando lo ponen en forma de tríada. Aquí no, aquí básicamente lo pone como si fuera un punto, ¿verdad? Entre paréntesis y sus coordenadas. Entonces, los vectores en R2 son los puntos en R2. R2 es un espacio vectorial que viene siendo el plano cartesiano. Ahorita vamos a explicar el por qué. Ahora, si retoma la representación gráfica de un vector en R2 con la flecha. Acuérdense que nosotros utilizamos esta representación para los vectores como un vector posición. Un vector cuyo punto de aplicación es el origen y cuyo punto final es el punto propiamente que corresponde a las coordenadas de cómo estamos definiendo dicho vector. ¿Sí? Entonces eso es exactamente lo mismo. Ahora los vectores los podemos sumar, esto también ya lo vimos en física, podemos sumarlos y el resultado va a ser un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes de dicho vector. Es válida el método del paralelogramo para sumar vectores. Esto se ve en física. Aquí entendamos, fíjense bien, los vectores de física son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son vectores físicos. ¿Sí? Es más general el concepto matemático de vector. Es válida también la multiplicación escalar. ¿Sí? O sea, si yo multiplico un vector en R2 por un escalar, el resultado va a ser otro vector en R2. Esa es la propiedad de cerradura. Si ese número es mayor que 1, el vector va a ser C veces más grande. Si es un número entre 0 y 1, va a ser C veces más pequeño. Si es positivo, tiene el mismo sentido que el original, y si es negativo, tiene sentido contrario. Esto ya lo hemos manejado de lo de física. Bueno, aquí tenemos algunas propiedades de la suma y de la multiplicación escalar. Vean cómo son 10 propiedades.
Estas propiedades básicamente son axiomas, ¿sí? Recuerden, o sea, no necesitan demostrarse. Las 5 primeras se refieren a la suma y las 5 restantes se refieren a la multiplicación. ¿Sí? Se refieren a la multiplicación. Entonces, por ejemplo, en las 5 primeras que son en relación a la suma, la primera de ellas es la propiedad de cerradura. Si yo sumo 2 vectores en R2 o en R3 o en Rn, me va a dar como resultado un vector que pertenece a R2, a R3 o a Rn. ¿Sí? Me va a dar otro elemento de ese mismo espacio. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa, la tercera la propiedad asociativa, la cuarta la del elemento neutro aditivo, ¿sí? El famoso vector nulo, y la quinta es el inverso aditivo, es decir, todo vector en Rn, por no hablar ya de R2 y R3, para cualquier elemento de Rn existe otro elemento del mismo espacio que sumado con él me da el elemento neutro correspondiente, que es el vector nulo. Las 5 siguientes son en relación a la multiplicación. O sea, si yo multiplico un vector en Rn por un escalar, me va a dar otro vector en Rn. Propiedad de cerradura. Esta es la propiedad distributiva. Vean cómo aquí estoy distribuyendo un escalar en una suma de vectores, mientras que acá estoy distribuyendo el vector en una suma de escalares. El 9 es la propiedad asociativa y el 10 el elemento neutro multiplicativo. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué andas viendo ahí? ¿Cómo ves? O sea, ¿qué pongo atención yo mejor? Acá, de adelanta a mi trabajo. Al fin y al cabo la voy a llevar de nuevo con Fer. La voy a llevar con Martín. A ver, está más duro. No es cierto. Ya sigue el ingeniero. Ahora, fíjense, aquí está la definición de suma y multiplicación en Rn. ¿Sí? Si yo sumo 2 vectores en Rn, me va a dar como resultado otro vector en Rn, propiedad de cerradura, también la de la multiplicación escalar. Bueno, estas propiedades, vean nuevamente, aquí tenemos un teorema, que son las propiedades que acabamos de ver prácticamente. Esos 10 propiedades o axiomas hay que entenderlas, porque de hecho son las que vamos a utilizar para definir si un conjunto de vectores es o no un espacio vectorial. ¿Sale? Aquí tenemos propiedades del neutro aditivo y de los inversos aditivos, ya lo dijimos. Dice, sea o b un vector en Rn y sea un escalar, entonces se cumple las siguientes propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Dice, el neutro aditivo es único, es decir, si yo sumo 2 vectores y me da como resultado cualquiera de ellos, significa que el otro es el vector nulo, el vector 0. El inverso aditivo es único, es decir, todo número tiene solamente un inverso aditivo, nada más. Vean, estas se refieren a la suma. Estas ya son de la multiplicación, pero con el neutro aditivo. Es decir, el neutro aditivo por cualquier vector me da el vector nulo. Cualquier escalar por el vector nulo me da el vector nulo. Si un producto de un escalar por un vector me da 0, significa que el escalar o el vector es que el escalar es 0 o el vector es el vector nulo. Y bueno, el inverso del inverso de un vector pues es el mismo, que es esta propiedad que está aquí, ¿verdad? ¿Sale? Y ya están aquí los ejercicios. Fíjense cómo faltan. O sea, el libro se come una página. ¿Ya se fijaron? Se come 2, de hecho. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Entonces, pues ni modo, chavos, vamos a empezar a hacer ejercicios del 20. Pues sí, pues es que falta. Pues al fin y al cabo ya ven que ustedes son bien filosos, hombre. ¿Verdad? A ver, agárrense uno del 23 al 24.
El 24. ¿Sí? 24. Bien, dice, encuentra el valor del vector W, dado que el vector U es ese que está ahí, el vector V es ese que está allí, y pues bueno, el 24, ahí tenemos esa operación. A ver, vamos a ver, fíjense. Vean cómo el 24 es esta suma vectorial. El vector W más el vector U me debe de dar menos V. ¿Sí? Vamos a poner lo que vale el vector U. Fíjense cómo yo lo pongo con flechita. ¿Por qué? Porque no son vectores de física, hay que decirlo, son vectores matemáticos. Si se fijan, ¿no? De hecho, estos cuates son puntos en el espacio tetradimensional, porque son 4 coordenadas. ¿Sí? Son vectores matemáticos, son puntos en R4. No son fuerza, no son campo eléctrico, no son aceleración, no son velocidad, no son par, no son impulso, ¿verdad? Son puntos. ¿Sí? Son vectores, vectores matemáticos. Y los vectores, para diferenciarlos de los escalares, se ponen con negritas, pero nosotros no podemos ponerlo con negritas. ¿Por qué? Pues porque imagínense, no es muy complicado estar ahí marcando. Puede ser que ustedes crean que no es negrita, si se confunde. Entonces, para evitar esa confusión, flechita. ¿Sí? Pero vean, aquí sí está en negrita. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, entonces el vector U es, díganmelo, ¿es qué? 1, menos 1, 0,1. Ok, V 0, 2, 1, 0, 3, 1. Luego, y luego ya, es todo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ingeniero, ¿le pudieras apagar? Por favor, gracias, muy amable. Gracias. Nos pide que encontremos el vector W. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a aplicar las propiedades que acabamos de ver. La propiedad de la suma, ¿verdad? Una suma de vectores en R4. Esto es R4. Pues me va a dar otro vector en R4. Hay que encontrarlo, de hecho es W. ¿Cómo lo encuentro? Pues despejando. Va a ser menos V menos U. ¿Sí están de acuerdo? Aquí, si yo quiero verlo un poquito más fácil, pues diríamos, bueno, esto va a ser el inverso aditivo de la suma. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Y bueno, pues ya vamos a hacerlo. Sería menos. Este cuate, ¿quién es? Aquí hay que abrir corchete para que no haya bronca. Va a ser 0, 2, 3,1 más el vector U, que es 1 menos 1, 0, 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Esto cuánto me va a dar? Acuérdense que la suma de vectores me va a dar como resultado otro elemento de ese espacio. Aquí me estoy adelantando un poquito, donde las coordenadas, en este caso, van a ser la suma de las coordenadas correspondientes. Entonces sería, a ver, vamos a usar otro color, sería 0 más 1, la primera coordenada, 2 menos 1, tercera, segunda, 3 más 0, tercera, 1 más 1, cuarta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 1, 2, 3, 2. Y bueno, esto sería así. Menos 2, menos 3, todo. Lo podemos poner así o así. ¿Sí? Ese sería el resultado. Obviamente se les va a hacer a ustedes muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, estos son vectores, son puntos en R4. ¿Significa entonces que los puntos en R2 los podemos sumar? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Generalmente, cuando nosotros hablamos de R2 en cálculo, no sé si ya llevaron cálculo vectorial, que también tenemos a R3, o todas las clases de la prepa, pues los puntos no los podíamos sumar, ¿verdad? O sea, nunca se nos había ocurrido eso. O tal vez hacíamos suma de funciones, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división de funciones. Pero los puntos podemos sumarlos. Bueno, aquí estamos viendo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son vectores, pero son vectores matemáticos. La segunda coordenada no sería
¿Sí? Sí, nada más corríjanle, por favor, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, dicen los ejercicios del 25 al 28, en caso de ser posible, escribir V como una combinación lineal de U y V, perdón, de U y W, donde U es, ahí no la da, y W ahí no la da. Bueno, pues a ver, agárrense uno del 25 al 28. Espérame, no le prendas. Yo ahorita, ustedes nomás cójanlo y yo lo anoto. 25 al 28. ¿Cuál? 27. Ok. ¿Cómo ves? Sí. Sí, dijimos. Creo que así se llama. ¿Cómo ves? A ver, vamos a ver. Dice que el vector V es 3,0. El vector U es 1,2. Uno coma menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que qué es una combinación lineal? Hay que entender eso, porque el ejercicio nos dice combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de vectores. Por ejemplo, esto C1 U más C2 V igual a C3W. Bueno, más C3W igual al vector 1. Esa es una combinación lineal. Si se fijan, es una suma de múltiplos de los vectores. ¿Sí? Entonces, aquí, esto es una suma vectorial, pues estoy representando el vector nulo como una combinación lineal de U, V y W, es decir, estoy expresando el vector nulo como una suma de múltiplos escalares de U, V y W. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es que representemos el vector W, el vector V, como una combinación lineal de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? U y V. Es decir, expresamos al vector V como una suma de múltiplos escalares de ellos. ¿Sí se fijan? Es una suma de múltiplos escalares de ellos. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Estás? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Hay que encontrar esos escalares que me van a permitir expresar a U y V, a U y W como una combinación lineal para que nos dé V. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no conozco esas constantes, tengo que encontrarlas. A ver, ¿cuánto vale V? Vale 3,0. Y entonces esto tiene que ser igual a C1 por U, que vale 1,2, más C2 por W, que viene siendo 1,-1. ¿Sí se entiende lo que hicimos? ¿Estás? Muy bien. Si yo aquí desarrollo esta suma, me va a quedar qué cosa. A ver, lo voy a hacer paso por paso. ¿Están de acuerdo que C1 por esto me da esto? Sí. Y que C2 por esto me da esto. ¿Sí? Y luego si lo sumo, me va a dar un vector en R2 cuyas coordenadas son la suma de las coordenadas correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que aquí sería ¿quién? C1 más C2,
12,1 menos 0. ¿Sabes? Ahora, se supone que este vector v es lo mismo que este vector. Entonces, dos vectores son iguales si sus componentes, en este caso sus coordenadas, lo son. Es decir, la primera coordenada tiene que ser igual a 3 y la segunda coordenada tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Que hay que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Por los métodos que ustedes pues ya saben. Digo, no le vamos a aplicar a lo mejor un método de Gauss-Jordan, ¿verdad? O de Gauss. No es como la regla de Cramer, como que no es necesario, está muy sencillito. Podemos despejar a C1 de aquí, C1 es 3 menos C2, luego se la metemos acá. Esto. ¿Por qué es esto? ¿Sí, no? Sí, sí. Entonces, C3 vale 2. A ver, pero aquí no. Aquí ya Es un. Es de un y dos. Es el máximo. Ahí está, ¿verdad? C2 vale 2. Y entonces, ¿cuánto va a valer C1? 3 menos 2 pues 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esas son, ¿qué cosa? Los escalares, los coeficientes que van a hacer posible que V se exprese como una combinación lineal de U y de W. ¿Sí? Si yo quiero poner esa combinación lineal, sería así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esa sería la combinación lineal. ¿Estás? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Dice del 29 al 30, determinar el vector W de tal suerte que la combinación lineal 2U más V menos 3W sea el elemento neutro aditivo de ese espacio. Entonces, ahorita lo pongo, nada más ustedes escojan 29 o 30, ¿cuál quieren? ¿Cómo lo ven? Una cobijita, ingeniero. Una cobijita. Ah, estaba solita. Pero no, ya el ingeniero ya está ahí echándose un coyotito ahí. Es una chela, una cobijita ahí. ¿Está muy clarito? ¿No? Vale. O se los ponemos. Bueno, ¿cómo? ¿No? Con los otros. Órale. Sí, o sea, pues que si quieren con morado. ¿Eh? Ahorita si quieren. No, yo creo que está mejor el negro, ¿no? No, el amarillo. A ver, vamos a ver entonces. Dijeron el 30, ¿verdad? Fíjense. Tenemos esta combinación. Voy a borrar esto, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo con negro. La combinación lineal es esta. 2U más V menos 3W es igual a el vector nulo. Ojo, no es 0. Es vector 0 o vector nulo.
¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, me dice el 30 que el vector U es 0, 0, menos 8, 1. El vector V es 1 menos 8, 0, 7. 1 menos 8, 0, 7. Bueno, fíjense bien. Estos vectores están en, ¿qué? En R4. ¿Verdad? Son puntos en R4. Ahora, ojo. Ojo. ¿Por qué digo ojo? Fíjense cómo estamos analizando los puntos como vectores. No los estamos analizando como geometría analítica, como cálculo, nada de eso. ¿Por qué nada de eso? Porque acuérdense que en esos campos los puntos se representan con una letra mayúscula y luego las coordenadas, ¿sí o no? ¿Sí? Esto es un punto en R3. Este es un punto en R2. ¿Sí están de acuerdo o no? Jamás van a ver un libro que se los ponga así. Jamás. Si ustedes llegan a poner esto, entonces ya ahí, o una de dos, o lo está viendo como vector, o pues sí, definitivamente ustedes aquí ya están diciendo que esto es un vector, no propiamente un punto. Aquí acuérdense que estos son vectores en R4, que vienen siendo como puntos, pues, para que ustedes más o menos lo relacionen, pero son vectores en R4. ¿Quiénes son esos vectores en R4? Sí, hay que decirlo, son puntos, pero lo estamos analizando como vectores, no geométricamente. ¿Sí me explico o no? ¿Solo el signo igual indica vector? Sí. A ver, ¿siempre han visto esta notación en geometría, sí o no, para puntos? Letra mayúscula, paréntesis, sus coordenadas. Esto es geométrico. Esto es geométrico. Esto ya es como vector matemático, pues. ¿Sí me explicó? Hay que saber diferenciar eso. Y ya sabemos que los vectores, pues hay que ponerle su flechita. ¿Vale? ¿Sí estamos? Que ustedes me digan, oye, ¿y eso no podría ser un vector en el espacio-tiempo? Sí, sí. Las tres primeras coordenadas, que sean las tres coordenadas espaciales, y la cuarta el tiempo. Ok, se vale. Pero vamos, ahorita no estamos metiéndonos con esas cosas. Pero sí pudiera ser. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No confundir con el concepto geométrico de punto. Aquí estamos ya analizándolo desde el punto de vista de los espacios vectoriales. Me estoy adelantando un poco, pero de hecho así se llama la unidad. ¿Sí? Ahora todavía no hemos visto formalmente que es un espacio vectorial. Ese es precisamente el tema que sigue. Bueno, entonces la idea es expresar el vector nulo con una combinación lineal de estos tres cuates. Bueno, más bien no, sin el vector W. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si yo expreso la combinación lineal, va a quedar así. ¿Verdad? O sea que estoy sustituyendo. ¿Sí? Más V menos 3, pero W no lo conozco. Eso es lo que tengo que encontrar. Si no lo conozco, quiere decir que no conozco sus componentes. No sé cuánto van a sus componentes o sus coordenadas, porque aquí estamos en Rn. ¿Sí? ¿Qué es Rn? Puede ser R, los reales, R2 el plano, R3 el espacio tridimensional, R4 el espacio tetradimensional, R5 el pentadimensional, hasta R. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, vamos, este ya es un punto son matemáticamente como puntos en R4. Entonces, no conozco sus coordenadas. Le voy a llamar, si quieren, X, Y, Z, W. Bueno, W no me gusta, porque ya lo estamos analizando. Bueno, sí, aunque aquí lo estoy poniendo, ya sabemos que ese es un escalar, ¿verdad? No es vector. Si no hay chance de que se confunda uno. ¿Sí? Y entonces esto tiene que ser igual al vector
nulo o vector 0. ¿Quién es el vector nulo o el vector 0 en R4? Pues es 0, 0, 0, 0. ¿Sí estamos? Bien. Si desarrollamos la suma, ¿qué me va a quedar? 0 más 1 menos 0 menos 8 menos 3y menos 16 más 0 más z 2 más 7 9 menos 3w. Pues ahí está, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Y eso es igual a qué? 0, 0, 0. Ahora, ¿qué tenemos allí? Pues tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque para que esos dos vectores sean iguales, sus componentes correspondientes deben ser. ¿Sí o no? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí, menos 8 tercios, la z 16, y aquí w es igual a 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, significa que ¿qué? Que w es ¿quién? El vector ¿qué? Un vector cuyas componentes o coordenadas son estas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Sí. Sas. Bueno, vamos a continuar entonces. Está bien fácil, ¿sí o no? Está bien calabazón. Ustedes ya quieren de esos caballones, ¿no? Son los caballones. Es puro potrillo ahí, chiquito. Un pinche caballón así. ¿No? Tranquilos, ahorita. Esos son así como que para que amarre. ¿Verdad? Dice, en caso de ser posible escribir V como una combinación lineal. Ok, vamos a hacer uno del 31 al 34. A ver, ¿cuál quieren? Del 31 al 34. ¿32? ¿Lo tienen allá a la mano? ¿No lo tienen? Bueno, entonces déjenme conectar la lab porque ya se está muriendo la batería. Espérenme. Ok, fíjense bien. 32, ¿verdad? Voy a borrar entonces. Bien. Dice el vector 1 es 1, 3, 5, ¿no? ¿Sí lo tienes allá en la mano? A ver, entendido. El vector 2. 2 menos 1, 3. 3. Menos 3, 2, menos 4. Menos 3. 2. Menos 4. Menos 4. ¿Y ya, verdad? Y el último que es V. Ajá. Es menos 1, 7, 2. V menos 1, 7, 2. Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo que, de ser posible, escribamos al vector V como una combinación lineal de esos tres vectores. Es decir, que V se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de U1, U2 y U3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí estamos representando V como una combinación lineal de 1, U2 y U3.
De ser posible. ¿Por qué de ser posible? Porque hay que ver si existen constantes que puedan hacer posible esa representación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues sustituyendo. A ver, el vector V es menos 1, 7, 2. Y esto debe de ser C1 por 1, que es 1, 3, 5. Más C2 por 2 menos 1, 3. Más C3 por menos 3, 2 menos 4. ¿Sí? Obviamente desarrollamos el segundo bien, porque ahí es donde está la suma. A ver, ¿están de acuerdo que va a ser así? La primera componente, o primera coordenada. ¿Sí se fijan que aquí estamos en qué? Estamos en R3, ¿verdad? En el espacio tridimensional. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ok. Acá, las segundas componentes, ¿cómo van a quedar? 13,1 menos C2 más 12,3. La suma de las segundas componentes. O segundas coordenadas. ¿Sí? ¿Sí? Lo más apropiado serían coordenadas. Estamos aquí hablando de eso. Bien. Y de las terceras coordenadas, 5C1 más 13C2 menos 4C3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Verdad? Menos 1, 13,1, menos C2, más 12,3 igual a 7, 5C1 más 13,2, menos 4C3 igual a 2. Es un sistemita de 3 cortes. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Por Kramer? ¿Sí? ¿Por Kramer? Ok. Acuérdense que por Kramer sacábamos el determinante del sistema. El determinante del sistema es este 4. Perdónenme, les tengo que dar la espalda y taparles aquí, pero no hay otra forma, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? No estamos grabando. No digo que es acá el ingeniero muy chavo. Vamos a ver, ¿cuánto vale el determinante asociado a la primera? A ver, a la primera C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Sí se acuerdan que reemplazábamos esa columna, la primera columna, por el términos independientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces es menos 1, 7, 2, 2 menos 1, 3, menos 3, 2 menos 4. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner aquí de la segunda variable. Sería 1, 3, 5, menos 3, 2, menos 4. Y la segunda columna se reemplaza por menos 1, 7, 2. ¿Sí estamos? Sí. Y finalmente vamos a poner aquí el determinante asociado a la tercera incógnita, que vendría siendo 1, 3, 5, 2, menos 1, 3, y aquí menos 1, 7, 2. Muy bien. Vamos a ver. Voy a poner con rojo las sumas para que no se confunda, ¿no? Para que contraste. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto me da aquí? Menos 4. ¿Sí? 21 por menos 3, menos 63, ¿vale? ¿Sí o no? Por 30. ¿Sí? ¿Verdad? Luego, 8 más 8, más 8. Luego es menos 6. Luego es más 56. ¿Verdad? Y luego más 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sas? Muy bien, vayan sacando las sumas, por favor. Yo voy a sacar. Aquí se cuánto. Menos 3. Ok. Luego aquí sería menos 2, menos 9, más 70,
Luego es menos 5, menos 12, menos 21. A ver, vayan sacándolo, por favor. ¿Cuánto? 21. 25. Gracias. Luego acá, 4 menos 27 más 20 menos 15 menos 18 y menos 6. ¿Cuánto nos da? Ahí me dio 0, pero no. A ver si dice. Bueno, mientras aquí lo voy haciendo este. No, menos 42. Menos 42. ¿Menos 42? Sí. Menos 42. Menos 18, menos 10, más 35 por 3 son 105. Sí, ¿verdad? Y luego menos 12, menos 12, y luego menos 4. ¿Cuánto nos da? 33. ¿Cuánto? 33. 33. Está medio feo. ¿Sí o no está medio feyón? ¿Por qué? Pues porque van a salir versiones. A ver, chequen a ver si es, pero ya se acabó la clase, ¿verdad? Faltan 3 minutos. A ver, ¿le pueden tomar foto y checar nada más esos determinantes de grupo? Mañana lo cumplimos. ¿Sas? Y bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos. Sas.